Bueno, para empezar la inmersión profunda de hoy, vamos a visualizar por un momento una escena muy concreta. A ver, es una imagen cruda, casi violenta, que está sacada directamente de los documentos que vamos a analizar. Imaginemos un árbol. ¿Vale? Un tronco robusto, así de aspecto muy firme, con unas ramas enormes. Pero justo ahí, apoyada contra la raíz, rozando la corteza, hay un hacha. Uf, un hacha. Sí, un hacha con la hoja recién afilada. O sea, no está ahí por accidente ni olvidada en un rincón. Está en posición, totalmente lista para dar el primer golpe. La premisa del texto es implacable, ¿eh? Dice que cualquier árbol que no dé buen fruto sencillamente será cortado y arrojado al fuego. Madre mía, es que es una imagen que corta la respiración, literalmente. Transmite una inminencia y, no sé, una urgencia brutal, ¿sabes? Ya, totalmente. Quien se vea más bonito en primavera. ¿Qué va? Se trata de un juicio definitivo sobre la utilidad, el propósito y la esencia misma de ese árbol. Exacto. Es un ultimátum en toda regla, o sea, no deja espacio para términos medios en absoluto. Y fíjate que esa es precisamente la tensión sobre la que pivota todo el análisis que vamos a hacer hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que es fascinante. Es una reflexión espiritual, escrita por el pastor Joshua, que se titula El pan de este día. Eso es. Y bueno, lo que hace el autor aquí es tomar esta imagen bíblica clásica del ser humano comparado con un árbol, basándose sobre todo en los textos del Evangelio de Lucas, y la usa para diseccionar algo que solemos pasar por alto, que es esa distancia abismal entre la mera apariencia religiosa y un arrepentimiento genuino. Claro. Un arrepentimiento que produce cambios reales. Y el objetivo de desgranar este texto hoy es descubrir precisamente por qué, según esta visión, la verdadera fe no tiene absolutamente nada que ver con discursos súper elaborados. Ni con palabrería. Exacto, ni posturas intelectuales, ni un vocabulario espiritual muy sofisticado. El autor argumenta que todo se reduce a acciones concretas, o sea, a una ética encarnada en el día a día. Sí. Y además vamos a ver cómo esta metáfora agrícola tan antigua nos da una lente psicológica muy nítida para entender cómo reaccionamos ante las crisis de hoy en día. Pero bueno, a ver, para empezar a construir sobre esta metáfora del árbol, me gustaría plantear una analogía que se me vino a la mente. A ver, cuéntame. Cuando leía la primera parte del texto de Yeshua, esto sobre la anatomía espiritual humana, pensé directamente en un árbol de Navidad artificial. Ostras, qué buena comparación. Claro. O sea, porque son espectaculares. Tienen ramas perfectas, luces, adornos brillantes. Desde lejos, e incluso de cerca, parece el árbol ideal, ¿verdad? Pero claro, el mecanismo interno es falso. Es todo plástico. Todo plástico y alambre. Está muerto por dentro, no tiene savia y evidentemente jamás te va a dar una manzana. O sea, su única función es lucir bien en un salón durante un mes. Y ya está. Me parece que esa comparación captura a la perfección el concepto este de la ilusión del follaje del que habla el texto y contrasta una barbaridad con un árbol frutal real en medio de un campo, ¿sabes? Claro. Porque un manzano silvestre pues igual tiene el tronco torcido, ramas asimétricas, las hojas marcadas por el clima. Jamás ganaría un concurso de belleza. Ni de broma. Pero su mecanismo interno sí funciona. Y cuando llega la temporada, sus ramas ceden bajo el peso del fruto y cumple su propósito biológico. De hecho, el autor fundamenta esto citando a Job, concretamente Job 24:20, para recordar una realidad agrícola muy dura. ¿Y qué dices exactamente? Pues viene a decir que un árbol sin fruto no es un elemento decorativo en la naturaleza. Es sencillamente leña. Así de claro. Vale, pero me vas a permitir que haga un poco de abogado del diablo aquí, porque me parece una visión tela de severa. O sea, ¿cómo diferencia este marco de pensamiento entre un árbol que está muerto por dentro, rollo el de plástico que decíamos, y uno que, no sé, simplemente está pasando por el invierno? Ya, te entiendo perfectamente. Porque, a ver, cualquier persona atraviesa temporadas oscuras, donde igual no tiene recursos ni físicos ni emocionales para dar fruto a los demás. O sea, ¿no suena un poco, digamos, utilitarista decir que si no estás produciendo a tope siempre, eres leña para el fuego? Fíjate que es una objeción buenísima y el propio texto no la esquiva para nada. La respuesta a ese dilema botánico y existencial está precisamente en lo que no se ve. En la raíz. Exacto, en la raíz. Josué usa referencias del Salmo 1 y de Jeremías 17 para explicar esto.
Y dice que la diferencia entre estar en invierno y estar muerto no es la cantidad de hojas que tienes en un momento dado, sino si tu sistema de raíces sigue absorbiendo nutrientes. Ah, claro, porque en invierno el árbol pierde las hojas a propósito, ¿no? Eso es, lo hace de manera estratégica para conservar energía. Pero bajo tierra, la savia sigue fluyendo porque la raíz está conectada a una fuente externa. El texto describe a esta persona próspera como un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea que la vitalidad no depende tanto del clima exterior ni de lo que pasa afuera, sino de tener acceso a esa reserva subterránea. Totalmente. El autor recalca que una vida verdaderamente arraigada extrae su sustento de una fuente inagotable, que en el texto llama agua viva. Así que estar un tiempo en silencio o sin hojas por una mala racha no es un problema en absoluto, siempre y cuando la raíz siga chupando agua, ¿sabes? Ya veo. El peligro del árbol artificial, entonces, es que su mecanismo está roto desde el principio. Exacto. No hay conexión con ninguna fuente. Por eso insiste tanto en que la salud a largo plazo nunca se mide por las apariencias o el follaje, sino por lo profunda y funcional que sea la raíz. Vale, pero si aceptamos que la clave de todo está escondida bajo tierra, la pregunta natural es, bueno, ¿cómo puede alguien desde fuera saber si ese árbol está vivo o muerto realmente? Claro, esa es la gran pregunta. Y aquí es donde el documento hace una transición que me parece magistral hacia el comportamiento sociológico humano. Nos lleva de vuelta al siglo I, a Juan el Bautista. ¡Qué personaje, Juan el Bautista! Totalmente. Está ahí en el desierto y le suelta a la multitud esa advertencia de que el hacha ya está puesta a la raíz. Si lo pensamos como un caso de estudio moderno en gestión de crisis, es alucinante. Porque, a ver, si hoy en día una figura de autoridad saliera diciendo algo tan apocalíptico, pues lo normal sería ver un pánico generalizado. La gente vaciando los supermercados, comprando papel higiénico. Sí, acaparando recursos o, no sé, viendo debates eternos en la tele sobre si el hacha es literal, es metafórica o qué significa. Veríamos una mezcla de instinto de supervivencia, puro y duro, y parálisis por análisis. Vamos, segurísimo. Pero es que la multitud en el Evangelio de Lucas reacciona de una manera que rompe todos nuestros esquemas psicológicos actuales. O sea, ni entran en pánico ni se ponen a filosofar. Hacen una pregunta de una simplicidad que duele. Preguntan, ¿qué haremos? No buscan debate teológico, buscan una instrucción práctica y punto. Y la respuesta que les da a Juan el Bautista desarticula por completo toda la maquinaria religiosa que había en esa época. No les pide que construyan un templo gigante, ni que se aprendan textos sagrados de memoria. Ni que se aíslen en el monte a meditar. Nada de eso. Les responde con una ética de acción súper directa. Les dice textualmente, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, una practicidad que te deja a cuadros. Absolutamente abrumadora. Según este marco, el arrepentimiento genuino no es sentirte muy culpable el domingo por la mañana en la iglesia. Es el acto mecánico de abrir tu armario el lunes, pillar la ropa que no usas y dársela al que está pasando frío. Es que me fascina esa respuesta porque coge un concepto metafísico gigante y lo convierte en materia tangible en 3 segundos. Pero a ver, hay un ángulo sociológico en el texto de Joshua Arshu que me llama muchísimo la atención aquí. A ver. ¿Por qué precisamente los soldados y los publicanos, que en aquella época eran básicamente los recaudadores de impuestos corruptos, la peor escoria de la sociedad, digamos? Sí, los más marginados. Exacto. ¿Por qué ellos son los que reaccionan preguntando eso, mientras que toda la élite intelectual y religiosa se queda calladita al margen? Pues fíjate que ese contraste expone lo que hoy en día podríamos llamar el efecto Dunning-Kruger de la moralidad, ¿sabes? ¡Ostras, qué interesante! Claro, o sea, los fariseos y los saduceos eran los expertos indiscutibles, eran los que sabían. Su identidad y su estatus dependían de tener todas las respuestas. Si reconocían la autoridad de Juan y le preguntaban ¿qué hacemos?, estaban admitiendo públicamente que su sistema de vida tenía fallos. Claro, tenían demasiado prestigio que perder. Eso es, el orgullo les hizo quedarse callados. Se atrincheraron en lo que creían saber. En cambio, los publicanos y los soldados llegan con lo que Juan Joas llama una honestidad desnuda. Ellos ya sabían que estaban en bancarrota moral, no tenían reputación que proteger. No tenían nada que perder, vamos. Nada. Y esa falta de estatus les dio la mayor ventaja intelectual de todas, que es la humildad para hacer preguntas. De hecho, el autor conecta esto con Pentecostés.
en el libro de los Hechos, para demostrar que el verdadero crecimiento empieza siempre cuando el orgullo se cae a pedazos y surge esa disposición honesta de servir. ¡Qué fuerte! Y además, el mecanismo de dar la túnica, ahora que lo pienso, no es solo hacer caridad. A nivel psicológico, obligarte a dar algo material rompe de forma física ese bucle mental de la avaricia. Totalmente. Es como reconfigurar el cerebro, pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia, así de golpe. Sí, es una reconfiguración completa. Aunque bueno, si lo pensamos bien, trasladar esto a la actualidad y hacernos una auditoría de nuestro propio fruto basándonos en esta ética, da un poco de miedo, ¿eh? Da pánico, no nos vamos a engañar. Porque significa que tus buenas intenciones, tus discursos súper brillantes en redes sociales o tu identidad ideológica no cuentan para nada. O sea, es una evaluación puramente empírica. Si mi vida fuera evaluada por lo que produzco, en mi casa, en el trabajo, con mis finanzas, ¿qué saldría? ¿Saldría generosidad o acumulación? ¿Humildad o soberbia? Ya, es un test durísimo. Es que el reto que propone el texto funciona como una prueba de resistencia en ingeniería. Pensemos en un puente. Un ingeniero no va a evaluar si el puente es seguro un martes por la tarde, con sol y sin coches. Claro que no. Lo evalúa en medio de un huracán de categoría 4 con 100 camiones atascados encima. Ahí es cuando de verdad sabes si la estructura aguanta o si se va a caer todo. Pues mira, esa metáfora del puente bajo presión que acabas de hacer enlaza a la perfección con un concepto vital del autor, que es la idea de la sequía. Josué dice que el fruto de verdad no se audita en la época de abundancia, sino en los momentos de crisis severa. Claro. Porque, todos pasamos por sequías, ya sean problemas económicos brutales, enfermedades, injusticias en el trabajo o conflictos familiares. Y frente a esa falta de agua superficial, nuestra reacción psicológica por defecto es ponernos en modo supervivencia. Nos volvemos locos, se dispara el cortisol, nos volvemos territoriales, empezamos a quejarnos de todo el mundo. Exacto. Intentamos controlar a la gente o nos aislamos para proteger la poca energía que nos queda. Ese es el instinto de autopreservación estándar. Sí. Pero lo que propone este análisis es totalmente contracultural. El texto cita a Isaías capítulo 5, versículo 8, donde critica duramente a los que acumulan por miedo, a los que se dedican a añadir heredad a edad y casa a casa. A acumular por puro pánico a quedarse sin nada. Eso es. Y Josué argumenta que la fe auténtica es un ancla que frena esa respuesta evolutiva. Te dice que el propósito de esa sequía externa no es matar al árbol, sino forzar a la raíz a cavar más hondo para encontrar el agua viva de verdad. Wow. Si en medio de una presión asfixiante eres capaz de ser generoso y preguntar con humildad, Señor, ¿qué debo hacer? Como hicieron esos soldados, en lugar de intentar salvarte tú solo, pues ahí estás demostrando que tu raíz no depende del charco superficial que tenías al lado. O sea, estás demostrando empíricamente que no eres de plástico. Pero bueno, siguiendo con la lógica de evaluar la estructura, si en medio de esa prueba de resistencia nos damos cuenta de que nuestro puente tiene grietas por todos lados o de que sí, somos un árbol artificial. ¿Qué puede pasar? Claro. La solución no puede ser ponerle una capa de pintura y ya está. Y aquí el documento nos vuelve a traer a Juan el Bautista y nos enseña otra herramienta del campo súper curiosa que es el aventador o la criba. Ya no hablamos del hacha de antes. Es que el aventador es súper visual para entender este mecanismo de depuración. En la antigüedad usaban esta herramienta, que es como una horca gigante, para lanzar el grano al aire cuando hacía viento. ¿Y eso para qué? Pues con un objetivo físico súper básico. La paja, que es la cáscara vacía, no pesa nada, así que el viento se la lleva. Pero el grano de trigo, que es denso, que pesa y que tiene el germen de la vida dentro, cae en vertical al suelo y se recoge. Madre mía, es un método infalible para separar la apariencia del contenido real. Exacto. Pero lo que me parece muy interesante aquí es el liderazgo de Juan el Bautista. Él deja clarísimo que esa herramienta no es suya. Huye de cualquier culto a su personalidad y dice, ojo, mi bautismo con agua es solo el preludio, y señala al que viene detrás. ¿A Jesús? Claro, a Jesús, de quien dice que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya. Y el autor explica que esta intervención no busca solo corregir modales. O sea, no es un curso de buenas costumbres. Dice que Jesús viene a transformar naturalezas. Ese fuego actúa exactamente igual que el aventador. O sea, quema la paja de lo superficial y purifica la intención real del corazón humano. Ya, pero a ver, aquí veo un riesgo de que esto se malinterprete, ¿eh?
Porque claro, si la transformación espiritual te exige este nivel de purificación constante y dar fruto perfecto todo el rato, ¿no es una receta para acabar con un agotamiento crónico tremendo? Ya, el famoso burnout espiritual. Claro, es que nadie, absolutamente nadie, es generoso, humilde y justo a las 24 horas del día. Exigir ese estándar de perfección suena, no sé, muy poco realista, ¿no? Tienes toda la razón, ¿eh? Y de hecho, el texto de Josué hace una aclaración crucial para no caer en esa trampa del perfeccionismo. Menos mal. Ser un árbol de justicia no significa que no tengas fallos o que un día no se te rompa una rama o tengas una mala cosecha. No va de ser perfecto de manera absoluta, va de tener una dirección sostenida. Ah, la brújula. Exacto. Se trata de tener la brújula apuntando hacia la fuente correcta de forma habitual. La naturaleza de tu árbol no se arruina por pasar un día sin hojas, sino por tu capacidad de seguir buscando esa agua para volver a brotar. Entiendo. Y el autor cierra toda esta reflexión recordando el propósito final de este ecosistema. O sea, un manzano no se come sus propias manzanas. Ya te digo. No existe para mirarse al espejo y decir, uy, qué follaje más bonito tengo. Su diseño biológico y por extensión nuestro diseño espiritual es ser un canal de provisión. El fin supremo es ofrecer sombra al que está reventado y alimento al que no tiene nada. Ostras, es que es un cambio de paradigma bestial. Supone olvidarse de esta obsesión moderna que tenemos por el desarrollo personal como si fuera el objetivo final, ¿sabes? Totalmente. O de intentar proyectar una imagen inmaculada en redes para empezar a entender que nuestra vida es una herramienta para los demás. Y creo que esto resume muy bien la tesis central de hoy, ¿eh? O sea, el arrepentimiento y la transformación empiezan en la parte más oscura e invisible, en la raíz. Pero si de verdad son reales, por pura física, van a producir cosas tangibles. Claro. O sea, no hay discurso superelocuente que valga si no tratas a la gente con justicia, si no eres generoso, o si no tienes la humildad de decir, oye, me he equivocado. Y por eso mismo, fíjate, la obra de Josué no se queda en una teoría bonita, sino que termina enterrando una oración final espectacular. Sí, la oración del final es tremenda. No está ahí de adorno, ¿eh? Es el mecanismo práctico para mantener la raíz viva. Pide explícitamente, Señor Jesús, arráigame profundamente en tu gracia, reconociendo que solos no podemos. Y hace una petición directa para que nos purifique el corazón de soberbia. O sea, identifica el orgullo como ese asfalto que no deja que el agua entre en la tierra. O sea, es una petición de auxilio para no acabar siendo ese árbol de plástico del principio. Tal cual. La oración busca intencionadamente fuerzas para dar fruto justo en la prueba. Pide, lléname de tu Espíritu Santo, para que en tiempos de prueba mi fe no se seque. Y acaba dando gracias por ser vida plantada para la eternidad y no leña para el fuego. Es un reto para dejar de buscar nuestra gloria y preguntar siempre cómo honrar y servir a los demás. Es que, sin duda alguna, es un análisis que te sacude. O sea, te obliga a dejar de mirar las hojitas que le enseñamos al mundo y a mirar a la tierra para preguntarnos de manera muy honesta de qué demonios estamos alimentando nuestras raíces. Totalmente. Y bueno, para cerrar la inversión profunda de hoy, creo que lo mejor es dejar en el aire una pregunta, recordando eso del clima adverso. Si damos por hecho que la sequía no nos destruye, sino que simplemente revela la profundidad de nuestros cimientos. A ver. Cuando el termómetro suba de verdad, cuando llegue el calor extremo de la próxima gran crisis, ya sea económica, social o personal, y el modo supervivencia intente tomar el control de nuestra mente, ¿qué tipo de sombra van a proyectar nuestras ramas sobre las personas que vengan buscando un poco de refugio?